Hola, ¿cómo están? Estoy súper contenta de iniciar el año con un podcast que, bueno, para mí es ultra, mega necesario. Café Coaching te da la bienvenida a este nuevo 2025 y estoy acompañada de una gran amiga experta en salud de la alimentación. Lorena, bienvenida. ¿Cómo Muchas estás? gracias, Cintia, muchas Tiene toda gracias. una credencial que no la puedo explicar. Lore, platícanos qué eres. Ay, muchas gracias, Cintia. La verdad es que es un placer estar aquí con ustedes, estar aquí en esta plática y en este sentir ultra importante, porque vamos a hacer uso de estos propósitos de inicio de año. Y bueno, yo soy health coach, soy trofóloga y soy plant-based chef. Les dije, estaba sumamente complicado para mí, pero pues van a ver, va a ser un video lleno de muchos tips que si los aplicas en tu vida seguramente harás un cambio. Así que comenzamos. Lore, estamos iniciando el año. La tenía muerta de risa Lore porque le decía que yo tengo en mi closet tres tipos de ropa, ¿no? La de la fe, de ojalá un día vuelva a ponerme esa ropa favorita o que te salió cara o que te la heredó alguien especial. O sea, O al que te ves final, de maravilla. Exacto. exactamente. Entonces, esa que ya no te queda, pero que al final tienes fe de que algún día vas a volver a ponértela. Tengo la del modo gordo, que es así como de cuando subes de tu talla, pues normal, ¿no? Y que de plano dices, bueno, esta es como cómoda para viajar. Y el modo ultra gordo, de cuando ya te pasaste, y le digo, Lore, hoy sí estoy en graves problemas. Ya cuando la ultra gordo te empieza a quedar casi justa, tenemos que tomar acción. Y entonces corremos al lado de gente experta, que eso es lo más importante, recuerda que estamos hablando de tu vida, ponerte en mano de los expertos. Entonces, hoy tenemos muchos temas que hablar. Creo que es muy atinado arrancar el año de las manos de la nutrición, ¿no? Para poder recuperar todo lo mal que nos portamos en esta Navidad. Lore, bienvenida. Estoy súper contenta de que Muchas arranquemos gracias. hoy con este Sí, la tema. verdad es que me encantan estos inicios de año, porque en estos inicios de año es cuando de verdad te llenas de esas ganas con esos propósitos. Y bueno, este modo súper, súper que ya no puedes entrar, también te hace reflexionar en algún momento en el decir, esto es algo serio, ¿sí? Y ¿por qué no? Vamos entonces a tomar acción para que las cosas funcionen a favor y que te sientas mejor, porque a final de cuentas, los grandes sacrificios que puedes hacer van a darte el resultado de que te vas a sentir de maravilla y vas a ir teniendo mayor energía cada vez más. Entonces, creo que es agarrar ahora sí que las decisiones exactas para poder tener estos 3 kilitos al menos en los siguientes 15 días. Es que eso es súper importante, ¿no? Porque también eso te Sí, motiva a los demás kilos, ¿no? O claro. sea, si no, nunca vamos a terminar el Guadalupe Reyes. Hoy estamos ya creo que a 9 y exacto nos encontramos esta mañana en una partida de rosca. Digo, no, yo ya hasta aquí llegué, ¿no? Pero es difícil tomar esa decisión y Sí, decir no. Pero tú tienes un sistema, Lore, que es muy funcional. Yo no he vivido el sistema, pero mi mamá sí, y algunas amigas cercanas sí, y yo sé que es muy funcional, muy práctico y que es más bien de aprender, ¿no? No de hacer sacrificios, no es de, porque eso es lo primero. Uno siempre piensa, yo siempre digo en el coaching, cuando tú piensas en dieta y en lo que no puedes comer, es lo primero que se te viene a la mente. es O sea, correcto. si tú dices, no, no puedo comer gorditas, es lo primero que pienso y hoy muero por comerme una gordita, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar y pensar en comer sano, ¿no? Pero tú tienes un sistema que nos ayuda a hacerlo de manera mucho más fácil, digamos, y más estructurada y logrando tal vez objetivos a corto plazo. Así lo viví. No conozco nada de Lore. Me dice, ¿de qué vamos a hablar? Le digo, Lore, que fluya la plática, que sea como ustedes, que no la conocen y que hoy poco a poco vamos a ir descubriendo de qué se trata. Lore, ¿de qué se trata? Fíjate que sí, y yo creo que tiene que ver mucho con lo que estamos platicando. Si yo tengo una conciencia de decir, em, este es el pantalón de alguna vez volveré, y entonces estás pensando que
y alguna vez volveré y van a ser 20 kilos, ¿no? Y cuando yo pienso en 20 kilos, digo, qué barbaridad, 20 kilos, o sea, me tardé a lo mejor 6 años en lograr esos 20 kilos, los cuales significarían que voy a regresar esos 6 años a volver a tener, y van a pasar 6 años de sacrificios, de no poderme comer la gordita, ¿no? Y entonces yo voy con metas mucho más cortas, con metas en las cuales ni siquiera te vas dando cuenta y a los 21 días. ¿Y por qué 21 días? Porque sabemos que de alguna manera estos 21 días nos ayudan a crear estos al hábitos hábito. y a crear justamente este cambio pequeñito en este propósito. Y además son cambios muy pequeñitos porque si tú te levantas y haces una metodología de todos los días y en el simple hecho de no beber agua, por ejemplo, ¿no? Porque me levanto y no bebo agua y se me olvida y me tomo un café y cuando me doy cuenta a las 5 de la tarde ya tengo sed. Y entonces algo tan sencillo como beber agua que nos va a ayudar a eliminar toda la grasa de nuestro cuerpo. Entonces, hay cosas que son como muy básicas en esta metodología que sí o sí bebe la cantidad de agua que te corresponda, sí o sí combina ciertos alimentos que sí son una buena combinación para nuestro cuerpo. ¿Y por qué estaríamos pensando que es una buena combinación? Pues porque es una buena absorción y adicional de a que lo absorbemos bien, también lo eliminamos bien. Hay ciertos alimentos los cuales nos pueden encantar, pero se quedan en nuestro cuerpo por sí solos hasta 3 o 4 días. Y entonces, si a mí me encanta un cóctel de camarones, y perdón por mencionar los camarones, y yo tengo problemas porque no soy una persona regular a la cual voy a tener una evacuación diaria, pues caray, mejor abstengo a comerme 200 gramos de camarones, y a lo mejor como un poco menos, o a lo mejor no los como, porque sé que se van a quedar en mi cuerpo. Y entonces, independientemente de eso, le estoy sumando algo que vuelvo otra vez a crear esa deficiencia que por mí misma tengo. Entonces, Y fíjate qué complicado, porque uno pensaría el camarón es un alimento delicioso. Sí, delicioso, que pensamos no tiene grasa, o sea, ¿no? Y claro, hoy lo mencionas y yo ya me estoy yendo para atrás, así de cómo. Entonces, sí, es difícil, es complicado de repente, porque no lo sabemos, ¿no? No claro. tenemos el conocimiento y se vuelve difícil. Y otra cosa, antes de que se me pase, no quiero, siempre he tenido o siempre he escuchado esto de tomar agua es súper importante. Evidentemente por la hidratación y por el proceso de los alimentos en nuestro cuerpo, pero también he escuchado que no siempre tienes hambre, que a veces tienes sed ¿Es correcto? y que entonces te da hambre porque tienes sed. Si tomáramos agua en lugar de De comer. comer, o sea, te darías cuenta que es sed. ¿Es correcto esto o no? Totalmente correcto. Además, tendríamos que estar pensando, y en esta metodología que tú dices que a veces es como tan sencilla, es primero conoce un poquito de tu cuerpo y crea un hábito pequeñito. Toma agua, ¿sí? Levántate y tómate un vaso al despertar, un vaso antes de bañarte, un vaso antes de comer y un vaso antes de dormir. Y si tú tomas esos 4 vasos de agua que son básicos, vas a ir generando estos cambios que son en automático y solito te vas a dar cuenta que en vez de irte a comer cualquier otra cosa a mediodía, si te tomas un vaso con agua, ya te hidrataste y no solamente hidratas tu cuerpo, tu piel, tus uñas, tu intestino, tu cabello, hidratas tu cerebro. Entonces, si estás sentada con una chamba impresionante y estás tomando café y no sales y traes una presión maravillosa de trabajo, levántate y tómate un vaso con agua en vez de tomarte un café. Y vas a darte cuenta cómo esa agua hidrata todo nuestro cerebro. Entonces, eso que estás diciendo es increíblemente maravilloso porque con un tema tan pequeñito como el agua, somos un 70% de agua, nuestra sangre tiene el plasma tiene un 90% de agua y todos nuestros órganos
se manejan, porque son acuosos, se manejan con esta necesidad de agua. Nosotros tenemos una amiga que está, de la mano contigo en este proceso, y hace poquito le decía: "¿Qué te hiciste? ¿Algo te hiciste en la cara?". Me dice: "No, creo que es porque estoy tomando agua, y antes no tomaba agua". O sea, es impresionante el cambio en la Sí, piel, como dices, en la esencia de entrada, ¿no? Es sí, es sí. impresionante. Bueno, entonces, regresemos al camarón, nada más no quería dejar pasar lo del agua. ¿Qué alimentos o cómo podemos? Porque imagínate la cantidad de alimentos que hay, ¿no? Entonces, supongo que tu metodología, por lo que nos cuentas, va encaminada a cómo hacemos esta combinación, pero hay una infinidad de alimentos. ¿Cómo podemos nosotros saber qué alimentos combinar con qué? Okey. En esta infinidad de alimentos, tendríamos nosotros que empezar por encontrar esta definición en cuál es la diferencia entre comer, alimentarme y nutrirme. Y con base en esta, que a final de cuentas es una definición que hasta Google nos los puede dar fácilmente, es ¿qué es lo que hago yo todos los días? ¿Cómo me alimento o me nutro? Y a veces está como muy sencillo, ¿no? Porque comer, pues es lo opuesto a beber. Comer es algo sólido, beber es algo líquido. Alimentarnos es solamente la acción de llevarnos alimento a la boca. Por eso es que vienen y te dicen, el mejor alimento. Ok, sí, es un alimento, porque no nos los están negando, pero nutrirnos y es algo que va a hacer este beneficio para nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros encontramos esas tres diferencias, que ya las tenemos porque no las arroja cualquier buscador, entonces sí, tú en esta metodología a la que yo te invito es, sí, elige, combina y prepara. Conoce qué es lo que necesita tu cuerpo. O sea, ¿qué es lo que no haces? Oye, no bebo agua. Ah, ok. Entonces tu reto es beber agua. Oye, ¿qué es lo que no haces? Oye, no como frutas. Oye, ¿sabes qué? Yo me como un cóctel de 800 frutas todos los días con miel y aparte le pongo nueces y bueno, ya con eso siento que me comí, ¿no? Una vaca entera. Claro que te comiste una vaca entera. ¿Y crees que estás comiendo sano? Y crees que estás comiendo sano, pero estás combinando frutas dulces con frutas ácidas que nuestro cuerpo, en el momento en el que el hígado hace su proceso, que es el que nos va a ayudar a sacar esa energía para convertirla en cetogenia, para que llegue a nuestro cerebro, o a las grasas para guardarlas en el momento en el que las necesitamos, pues ahí va a haber un choque porque, pues, es imposible que yo una sandía me la coma con un pedazo de piña, O sea, el ¿sabemos? primer el primer tip es no combinemos grasas con ácidos, con dulces. Si vas a comer grasas, come grasas, si vas a comer carbohidratos, come carbohidratos, si vas a comer ácido, come cosas ácidas. Claro, las frutas dulces con las frutas ácidas no se combinan. El primer tip sería toma agua, una cantidad de agua que va directamente proporcional a tu cuerpo, porque cada altura y cada cuerpo es diferente. Entonces hay una fórmula que también es una fórmula científica, la sabemos, no es No algo la que sabemos, dínola. es tu estatura por 0.033. O sea, lo que tú midas, si tú mides unos 60 como mido yo, me corresponden 2.1 litros o 2.10. A lo mejor te sale un resultado raro, pero claro, es 2.10. Ah, debo de beber 2 litros con 10 mililitros, ¿no? Y dependiendo de nuestra altura, nos va a ir dando, alíñate esos 4 vasos que son importantes, bebe agua en lugar de buscar alimento, o sea, si tienes, claro que si no has comido, entonces si te vas a ir a un ayuno, pues es maravilloso que mantengas un ayuno porque le estás ayudando a tu cuerpo de una forma increíble, pero te vas a sentir mal si no lo haces de la mano de un experto. Sería un buen tema también. O sea, al Sí, final, hoy el ayuno intermitente está muy de moda, es muy funcional, pero creo que es súper importante con qué lo abres, ¿no? sí, y es otro tema, no es un tema que podamos tomar como un tip,
¿no? Tampoco es una invitación abierta para que, ay, de la nada, porque dijeron que yo ayunara. No, hay que hacerlo verdaderamente de la mano de alguien, de un experto que te pueda guiar, porque hay que tener estudios, obviamente, de laboratorio que nos indiquen cuáles son tus resultados como tal, cómo está la química de tu cuerpo para poderla llevar a cabo. Pero eh, si vas a no tomar alimento, pues entonces no tomes alimento y dedícate solamente a tomar agua. El café, bueno, pues el café es una maravilla, pero muchos nosotros decimos que el café, pues es una energía falsa. ¿Por qué? Porque lo que hace es que nos da un shock directo a nuestro hígado para generar entonces esta dopamina, que lo mismo hace un refresco por la cantidad de azúcar que tiene, pero es otro tema. Entonces aquí Lo cual alineémonos. te compromete a venir en varias ocasiones aquí a conversar con nosotros. Pero ¿Verdad? bueno, sigamos, sigamos, sigamos. Sigamos con el tip principal, que es el agua, que el agua es maravillosa. Entonces veamos esta parte de que nos corresponde real, 0.033, por lo que medimos. Tomemos esos 4 vasos de agua. Obviamente, ¿qué tipo de agua? Pues un agua mientras más pura, mientras más limpia, un agua alcalina, un agua con minerales o simplemente un agua de garrafón embotellada. ¿Y qué temperatura? La temperatura de nuestro cuerpo, porque estamos a 36 grados y entonces si voy corriendo al refrigerador a sacar 20 kilos de hielo, si me voy a tomar un vaso con agua, pues vas a contraer todos tus órganos y eso, Ay, no me ¿ven? Uno todo mal. Yo amo el agua helada, o sea, es malo también tomar agua fría. pues no es que sea malo, No es lo correcto. no es lo correcto. No es lo mejor, porque yo creo que no hay correctos e incorrectos, Exacto. ¿no? No es lo mejor para tu cuerpo. No hay correctos ni incorrectos, porque tú la amas y simplemente, o si no la tomo helado, no la tomo, bueno, caray, pues tómala helada, porque está mucho mejor que tomes el agua helada a que A no que la no tomes. tomes. ¿No? Entonces, la temperatura de tu cuerpo son 36 grados y es algo compatible. No te estoy diciendo que la calientes, pero sí a una temperatura. Por acá hicieron cara de, Sí, qué desagradable. exacto, pero sí una temperatura agradable, ¿no? Al tiempo y porque lo que vas a buscar es hidratarte. Segundo tip, no combines, procura combinar proteínas con vegetales, ¿sí? Se llevan la mano. Los cereales son independientes y obviamente las frutas ácidas con las frutas dulces no se combinan. Y el melón y la sandía son Por ejemplo, un alimentos. desayuno normal, cereales con fruta. Un desayuno normal, pero fíjate en este desayuno tan normal y tan inocente, ¿no? Porque pues voy al refrigerador y saco un lácteo que dice que es ultra pasteurizado, ¿no? O sea, ya no es un procesado, industrializado y ultra pasteurizado. Entonces ahí estaríamos pensando que es un alimento o un nutriente. Alimento. Ok. Luego voy a ir y voy a sacar una cajita de cereal. ¿No? Porque, bueno, pues el señor que vende los cereales, llámese cualquiera de nuestras marcas que nos acompañan desde hace muchos años, nos venden un cereal y nos dicen que mantiene fibra y vitaminas y no sé qué, pero ¿es un alimento vivo o es un alimento procesado, Sí, procesado. industrializado y procesado? Y entonces, bueno, la pongo ahí en mi cereal y aparte de todo, pues sí, ¿por qué no? Le voy a poner fresas, ¿no? Es muy normal la fresa o le voy a poner plátano. Y entonces aquí podrías, o fresas y plátano. Y entonces fresas y plátano se combinan. No, ácido y Una, dulce. exacto. Y luego los lácteos. Los lácteos son venenos blancos. Hay 5 venenos blancos. Azúcar, sal, lácteos, harinas y por último, todo lo que son las grasas vegetales. Entonces, si nosotros procuramos esos 5 venenos blancos, no comerlos industrializados y procesados y ultraprocesados. Y el azúcar me voy a ir a buscar una miel, ¿no? Maravillosa, porque es un alimento vivo.
La sal, no voy a ir a buscar una sal, que sabemos que es una sal yodada, porque así no las venden, ¿no? Y nosotros vamos y la compramos. Pero si estoy comprando a lo mejor una flor de sal o una sal de Celestún, que aquí tenemos cosas maravillosas en el sur, No ¿no? tenemos que ir al Himalaya, No tenemos que ir al o Himalaya, sea, ni ah, nos tenemos que trepar para traernos una sal claro, o rosa, ¿no? pagarla, ¿no? O A ese precio, o a que pagarla nos a la ese envíen desde allá. precio. Y si adicional a eso, estamos buscando un lácteo y aquí con el calor que tenemos unos fermentos maravillosos y el lácteo, pues obviamente podríamos estar buscando unos lácteos como de almendras, como de coco, como de otras cosas que fueran vegetales y no animales. Pero vamos a suponer que ya es un cambio extremo. Voy a seguir manteniéndome la leche ahí junto a mí. Y entonces, hombre, pues, caray, ponle una avena, que si estés preparando una avena natural que prepares y entonces sí vas a empezar a nutrirte y vas a dejar de alimentarte. Okey. Y si en ese entonces Y dices, la avena sí la puedes combinar con fruta, la avena la puedes porque ese combinar también con es un fruta, desayuno, ya hoy también ya más común, ¿no? Y ¿qué? fíjate ¿Un que es otro desayuno tema más que quiero es común? que no te quiero interrumpir en los tips, pero sí quiero que hablemos de la obesidad infantil, porque yo pienso que empieza desde estos hábitos, de la Sí, costumbre. Yo, desde que tengo uso de razón, era el desayuno típico en casa era o huevito, o hot cakes, o cereal, ujú, o quesadillas. o quesadillas, ¿no? Sí, Entonces, pero o sea, ahorita me dices y digo: "Mi mamá me quería matar". las quesadillas son de noche, ¿no? Las quesadillas son para la Bueno, noche. pues es que Creo también que mi sí. mamá lo aplicaba noche mañana y noche, todo. Bueno, los huevos no, pero los huevos eran de mañana, pero cereal, quesadillas, hot dogs, sándwich, yo soy fan del sándwich, ¿no? Pero entonces hoy lo veo y digo, pues es que me quería matar mi mamá, o sea, me hizo hábitos para morir, porque al final eran carbohidratos, ¿no? O sea, todo procesado. Y por eso hoy tenemos un problema tan grave que ya ahorita quiero que hablemos de esa parte, digo, después de que nos termines los tips, de niños con obesidad. Sí, ¿No? sí, sí, sí. Sí, y es un problema súper grave porque, a final de cuentas, un bebé cuando nace, y sin cambiar el tema para regresar a los tips, pero solamente voy a dar una pequeña aportación, ¿no? Cuando nuestro bebé nace, después de lactar, ya sea de manera materna o de tener una lactación de polvito, ¿no? Como quiera que sea, empieza a tener el gusto de probar estos sabores, estos alimentos. Y entonces, en vez de hacerle la papilla, pues vas corriendo y le compras a Gerber. Y perdón por decir marcas, pues no debí de haberlo dicho, pero vas y compras un alimento procesado para un bebé. ¿Y qué le estás dando? Un alimento procesado, industrializado y ultrapasteurizado. Pero cómodo. Esas mamás nos Entonces, querían matar. entonces, si tú pruebas la zanahoria de estos botecitos, de estos alimentos procesados, Si y no sabe pruebas a la zanahoria. zanahoria real que tú tienes en tu casa y que la pelas y que la pones a una cocción de 3 minutos y que la apachurras y se la das a tu bebé, hombre, va a ser una maravilla porque le vas a ver a zanahoria. Es algo dulce, deliciosa. En cambio, este alimento va teniendo estos sabores que van generando en nuestra lengua. Nuestra lengua tiene diferentes zonas que palpan lo ácido, lo dulce, lo salado. Y ahora hay un nuevo sabor que se llama, em, se me fue el nombre, perdón. Iba yo a decir otra cosa, pero hay un nuevo sabor que hace que está más relacionado con las tartrasinas y con los glutamatos monosódicos. Entonces, ya lo Esas ya percibes. fueron palabras bastante complicadas para nuestro público, Lore. Sí, son, Dices, pues si son complicadas para el público, imagínate para el organismo, ¿no? son Ah, estos conservadores, ¿sabes? okey, A final de cuentas son conservadores. conservadores. Iba yo a Fíjate decir que otra ahorita que palabra peor, por eso dije: "No, mejor lo omito", porque no, bueno, así pero es que es la complicada. realidad. Sí. Mira, ahorita que estás mencionando esto, hace como 4 años, no sé, 5, no sé, hace un ratito, yo tuve un problema.
del estómago, que pensaban que era una enfermedad que al final no fue y fue un mal diagnóstico, pero mientras estuve en este proceso, yo estuve un mes sin poder comer casi nada de alimentos, solo podía comer verdura, casi que la verdura pelada. Yo como muchísimo chile, como supongo yo, Y la claro, mayoría de los mexicanos. Yo no como tacos, como salsa con pastor o con carne asada, o sea, y limón, ¿no? Y como mucho limón. Y este mes que no podía comer más que casi que papillas, no sabes cómo volví a sentir, que hoy ya otra vez lo perdí, evidentemente, los pero ese mes, sabores. los sabores, dije: Sí, "Qué bárbaro el sabor del jitomate". Y le decía yo: "Mamá, ¿dónde compraste el tomate? ¿O dónde compraste la zanahoria o el chayote?". O sea, porque al final, como dejé de comer chile, sí, limón y sí, todo, o sea, mi degustación fue sí. totalmente otra, ¿no? Entonces, entiendo, pero esto nada más fue como abreviario cultural de que al final nos cambia el paladar cuando nosotros cambiamos nuestra alimentación. Totalmente, totalmente, porque cuando tú te alejas de todos estos químicos que son los que nos ayudan a todas estas conservaciones, empiezas a saborear, valga la redundancia, el sabor de los alimentos, porque además ya hasta lo habías perdido, ¿no? Sí. Y entonces imagínate a un chiquilín, un bebitito que inicia con todo esto y, ay, vamos a darle tantito jamón. Y yo digo, ok. Volvería otra vez a la pregunta, ¿el jamón qué tipo de alimento es? Es un alimento procesado, industrializado y ultrapasteurizado, Y aparte un poco de desechos, ¿no? ¿no? Y luego vaya usted ni siquiera a pensar cómo se procesa, porque de repente por ahí vemos muchas formas de cómo se procesan. Pero adicional a eso, aquí nos ponen en la entrada de lo que es el empaque exceso de sodio. Y eso es lo que le estás dando a tu bebé, porque, híjole, no, no, pásame una rebanadita de jamón, ya, haz el taquito y ¿Y en dáselo. qué momento pensamos que es sano? ¿No? O sea, al final dices: "No, ¿cómo le voy a dar un plato de, no sé, pedazo de carne?". Dices: "Bueno, está peor que le des un jamón". ¿Qué es lo mejor? ¿Qué pudiéramos hacer? A irnos por algo más rápido. Siempre que nosotros pensemos en estos tips y regresando a los tips, busca alimentos que sean vivos. Busca alimentos que realmente te nutren. Si nosotros solamente nos quedamos con esa pequeña, digamos que eh, ese flash ahí que está en tu cabeza como atención de que busca alimentos que te nutren. Y si tú haces una suma en el día de lo que comes, te vas a ir dando cuenta realmente cuántos alimentos Estoy de pensando en las cosas que me encantan y que podrían ser alimentos que nutren. Por ejemplo, me encantan, los tacos de bistec. Nutre, Ujú. Pero, ¿te estás comiendo un alimento vivo o muerto? no muerto. O sea, ¿quieres que coma puro vivo? No, Es difícil, no, Lore. claro, no, 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 no. Tenemos que tener No, un equilibrio, supongo, exacto, ¿no? exacto. Entonces Pero hay que tenerlo consciente. te aventaste tus super tacos maravillosos de bistec, okey, te comías 2, 3, 4. Ay, bueno, entonces ahora te invito a que te comas la mitad y te avientes una super Ah, ya ensalada tengo otra pocas súper pregunta, tuercas. mira, la que no venía preparada. Pero, por ejemplo, hoy está muy, muy de moda, que, bueno, a mí me encanta estar, no sigo los temas de nutrición, pero los veo, por todos lados. Entonces, por ejemplo, dicen, después de los 45, porque aunque me veo más joven, ya paso a los 45, por ejemplo, yo voy a cumplir casi 50 años y yo me doy cuenta que estoy perdiendo músculo. Ah, ¿No? Y claro, el es músculo es el que me importantísimo. ayuda a absorber la grasa. Entonces, hoy tú me dices: "Bájale a la carne", pero hoy está de moda que te dicen: "Come muchísima proteína", porque la proteína te da el músculo y el músculo te ayuda a quemar la grasa. Pero Sí, entonces es proteína muerta. no, claro, lo que tú estás comiendo es una proteína. Por ejemplo, la carne tiene 8 aminoácidos. Y ahí sí nos estamos metiendo en un tema de nutrición, 100% nutrición. Aunque sea un alimento muerto, porque digo, a final de cuentas, este animal, de alguna manera, llámese cualquiera que haya sido, pues tuvo que dar su vida para que nosotros nos alimentáramos. Es un alimento muerto, pero tiene 8 aminoácidos.
Estos 8 aminoácidos nosotros no logramos conseguirlos en cualquier otro fruto o vegetal. Logramos conseguir cuando mucho 7 aminoácidos en cereales, por ejemplo, como el frijol, y 8 aminoácidos en cereales como la quinoa. Entonces, Sí, pero ¿cuánto te tienes que tomar de quinoa para poder tener esa? puedes hacer lo mismo, puedes hacer el mismo equilibrio. En la parte importante de mantener en tu cuerpo esta proteína, porque es importantísima, sí o sí te puede ayudar a tener justo estos batidos o shakes. Estamos en las proteínas. ¿Qué proteína y cómo elegir la proteína? Bueno, pues las proteínas, como yo te digo, esta que tenemos acá de Birman es una muy buena opción, es nacional, está a la mano. Yo siempre voy a invitar a que, vamos, en mi filosofía, me acerco más a un tema que sea más de proteínas vegetales y no de proteínas animales. Pero, final de cuentas, eso va a depender también de la carga de ejercicio que tú hagas y de qué tan comprometido estés para que tu músculo crezca. Cuando tú entras a un gimnasio, el mismo gimnasio te dice qué es lo que estás buscando en ese momento. Si buscas elasticidad, si buscas obviamente marcar y alimentar el músculo o si buscas una reducción de peso. Entonces, si en este tema que ya estamos pisando los 40, que ya estamos pisando los 50, estamos buscando proteína, yo también diría, estemos buscando magnesio, porque también es importante para nosotras, las mujeres, obviamente, los hombres también, pero más las mujeres, estemos buscando magnesio, estemos buscando calcio, estemos buscando vitamina D. Entonces, no es solamente centrarnos en un tema de proteína. Sí, la proteína es importante que tu músculo se mantenga, que tengas justamente este músculo y esta tenacidad muscular. Pero eso va directamente relacionado versus con la cantidad de ejercicio que haces. Si tú te llenas de proteína y no haces el ejercicio necesario para que la equilibres, vas a sobrecargar tu cuerpo. Entonces, sí o Es, sí, ajá, sí, necesito tomar proteína, sí, versus cuánto ejercicio voy a hacer. Lore, yo te voy a invitar a que hagamos un programa y definamos un programa para hablar de la gente arriba de los 45, 50 años, Sí, hablar de todo tipo de alimentos, porque hoy me dices, ya te quiero hacer 50 preguntas y no nos va a dar el tiempo de, a ver, pero ¿cómo me como el magnesio? ¿Qué tipo de magnesio? ¿A qué hora? ¿Cuánta proteína? O sea, creo que ese es un tema y y que lo vamos a dejar pendiente para Y el siguiente aparte, y episodio, para aparte hay hablar de eso. 6 tipos de magnesio, nada más te quiero decir Te para, digo, es que sí, necesitamos hacer un programa sí, específicamente para este tipo de alimentación, este tipo de personas. Otro para hablar del tema de obesidad infantil, que hoy me parece algo sí, crítico, complicado en la sociedad. Es un tema que nos da enfermedades graves en la vida adulta y que al final como papás hoy podríamos estar haciendo, bueno, yo no tengo hijos, pero como papás hoy se podría estar haciendo una gran labor. Me queda claro que ese es totalmente. un programa distinto. Y pues para cerrar me gustaría que terminaras con los tips, ya no te voy a desviar porque se nos va el tiempo, pero dime cuáles son los demás tips. O sea, uno es obviamente el agua, otro es elegir no mezclar los alimentos, ácidos, dulces, Elige, carbohidratos, combina, prepara, no mezcles alimentos, cancelar los blancos, enemigos exactamente, blancos, todos los venenos blancos, si bien no los canceles y dices, ay, no, es un veneno, ok, sustitúyelos. Yo a veces soy como más light y yo creo que por ese sentido también de alguna manera veo resultados y que me hacen muy feliz ver resultados muy palpables, porque un pequeño resultado te va a dar a ti justamente el paso para dar el siguiente tema, ¿no? Entonces, tus venenos blancos, sustitúyelos. Hombre, si yo tengo en casa un bote de sal, pues caray, la verdad me va a servir maravilloso para limpiar cosas con bicarbonato. Y voy a ir a buscar una buena sal que me pueda ayudar a mí, que no tenga yodo,
que no sea una sal yodada. Entonces voy a ir cambiando cada una de estas opciones y sí o sí buscar la dieta y ¿por qué ponerle nombre de dieta? Luego a veces me dicen, es que si dices dieta ya me estás tirando contra la pared, ya no voy a comer nada. Bueno, ok, entonces busca el tipo de nutrición adecuado para ti, porque probamos en muchas ocasiones muchas dietas, muchas nutriciones diferentes, ¿no? Vamos a seguir a un influencer en las redes sociales que está teniendo una dieta maravillosa que nos va a funcionar a todos. Y resulta que no es la dieta adecuada para ti. Bueno, me pasa, que ahora vamos a hablar, pero yo he hecho, y que creo que ese es uno de los con lo que me gustaría cerrar hoy, es nosotros nos guiamos, hoy tenemos tanta información en redes Sí, sociales, en TikTok, en Instagram, en YouTube, tanta información que no siempre, va a ver, no es porque no sea con expertos, porque sería un error, hoy estaría diciendo que tu información no es válida, sí es válida, solamente que el tener una atención personalizada te ayuda a buscar exactamente lo que tu cuerpo requiere. Y a mí me gusta siempre, yo siempre comparo con ejemplos y con cosas que yo he vivido. Yo en alguna etapa de mi, bueno, esa etapa que te digo que estuve a ujú, jitomate, lechuga y nada, no bajé un gramo, ¿no? O sea, ni un gramo. Eso sí me mejoró la piel, el cabello y todo, pero no bajé absolutamente nada y estuve un mes comiendo prácticamente papillas. Luego hice una dieta con un, yo no soy muy de dieta, la verdad, pero empezamos con el reto, que para hacer el detox y no sé qué, y estuve con un primo que está bastante pasadito, y empezamos que los jugos y Sí es cierto, me sentí mejor, pero al final tampoco bajé. Y entonces, hoy me doy cuenta y hoy sé, porque obviamente ya busqué otro tipo de acercamiento, pero yo soy muy observadora de las cosas que hago. Y dije: "No es normal que esté un mes tirada comiendo papillas y no baje", ¿no? O ok, sea, pero entonces tienes resistencia a la insulina. evidentemente, tengo resistencia a la insulina. Entonces, soy una mujer que me gusta hacer ejercicio, o sea, me gusta salir en Sí, bicicleta, me gusta caminar. Antes corría, hoy ya no corro porque tengo muchos kilos de más, evidentemente por la menopausia, por la resistencia a la insulina, por N cantidad de X. cosas. Entonces, Y que tampoco es sano y para ya ti me comer cuesta en mucho este, trabajo, claro, ¿no? O no, sea, ya ya no me es cuesta sano. mucho trabajo salir a Ujú. correr y digo, me duele las rodillas, como Sí, ¿no? Entonces, sí. hoy estoy tratando, ahora acabo de comprar un remo porque dicen que es el que menos te afecta las articulaciones, lo voy a probar, El yoga, probé, o sea, entonces voy a ir, tenemos que ir modificando nuestra vida, nuestra totalmente. alimentación y ir de la mano de un experto, pero no que solamente lo sigamos en redes sociales, porque hoy nosotros estamos dando esta información y no es que no tenga validez, no es que no sea cierto, como hay mucha gente que habla cosas que tienen validez, pero tu persona es única, independiente y tiene que tener un tratamiento especial con tus estudios, como decías hace rato, con tu, ¿no? Con cada una de tu personalidad. Totalmente, Entonces, no hay como acercarte y entonces ir aprendiendo de los expertos, pero específicamente bajo tus circunstancias, tu cuerpo, y que no es lo mismo mi cuerpo hace 20 años que mi cuerpo hoy que tengo 38, ¿no? O sea, hoy que estoy a punto de cumplir 50, ¿no? claro, Evidentemente no es el cuerpo, no es lo mismo. Entonces, creo que ir de la mano de los expertos es lo que marca la diferencia y no significa que la información que recibas en este tipo de lugares, como en este podcast, pues no tenga validez, ¿no? Simplemente es como ir tomando tips, pero si realmente quieres hacer un cambio, tienes que acercarte para hacerlo personalizadamente, ¿no? totalmente. Y tendríamos que tomar la base de que somos individuos individuales, de que tenemos una carga genética, que bueno, obviamente nuestra familia nos puede inducir ciertas, o nos puede regalar, para poner palabras más bonitas, ciertos regalitos de cargas genéticas, Ciertos retos. ciertos regalitos, ciertos retos, pero también es cierto que el otro 50% depende de nosotros. Entonces, sí o sí, en mi historia personal, yo tuve un tratamiento de quimioterapia casi prácticamente 5 años. Y en estos 5 años tuve que tomar la decisión de no poder comer muchos alimentos. Y entonces, ¿qué era lo que me hacía bien? Pues me voy dando cuenta que me hace bien alimentos que eran un poco más sanos para mi cuerpo y no necesariamente estaba yo hablándote o de un bolillo o de un pedazo de queso o de un jamón.
eran alimentos que de alguna manera yo los sentía más frescos, ¿no? Pero la verdad es que cuando estamos pasando un momento complicado de salud en nuestras vidas, nos lleva a retos en los cuales sí o sí tienes que saber qué es lo bueno para ti. Ya tenemos otro podcast más, ¿no? El tema de la porque nosotros trabajamos mucho con pacientes, que pasan este proceso del cáncer y a veces es complicado, ¿no? O sea, porque tienen que pensar en tantas cosas, ¿no? Sí, Y cuando pasan el proceso nunca se acaba. no, y Y creo que hablar de este tema de cómo alimentarte pensando en nutrirte nada más y no pensando en: "No quiero volver a caer", o sea, creo que es un podcast más, amiga Lore. y Creo que te vamos a tener bastante tiempo por aquí. Y fíjate que bueno, para ir un poco cerrando, yo te lo decía un poco como, ¿por qué carambas llegué yo a este estudio? ¿Cómo es que me convierto en health coach? ¿Cómo es que entiendo toda esta parte? ¿Cómo es que luego logro poder decirte, bueno, pues seguramente mi pregunta, ¿y tienes resistencia a la insulina? ¿No? Porque nuestro cuerpo es una maquinita diferente, pero igual, ¿no? Y en estas diferencias y en estas igualdades, pues lo único que vamos haciendo es ir ajustándolas para nuestro más alto bien. Y yo creo que esa es la parte más ad hoc, más indicada, más real. El exceso de información es impresionante, Cintia, impresionante. Pero yo inicio con un curso que se llama Conoce tu cuerpo. Y entonces con base en eso dices, oye, ¿cómo es que este aparatito que tiene dos manos y dos pies, ¿no? Y una cabeza y ciertos órganos ahí, ¿no? Afortunadamente que son órganos que nos ayudan a eliminar, porque tenemos órganos que se dedican a eliminar todas las toxinas de nuestro cuerpo. Respiramos aire y exhalamos dióxido de carbono. Tomamos agua y Somos orinamos. una máquina complicada, pero perfecta. Pero cuando Absolutamente descomponemos perfecta. o se nos descompone una mira, yo tengo muy claro por qué subí 25 kilos y por qué me ha costado mucho trabajo, pero lo tengo claro porque, como tú dices, nosotros aquí decimos conciencia para tomar acciones, generar frecuencia, o sea, hábitos que ayudan a la excelencia. Y evidentemente en el camino me di cuenta que me da menopausia prematura a los 38 años. Ahí empezó mi martirio, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo no comía postres, hablando de los enemigos, Venenos venenos blancos. blancos, al final enemigos, ¿no? Pero venenos blancos. Yo no comía dulces, no me gustaba el pastel, o sea, nada de dulces. Me llega la menopausia y es un antojadero de dulce que no puedo con eso. O sea, bueno, hoy ya puedo, pero me costó mucho trabajo soltarlo. Y hoy lo sigo consumiendo, ¿eh? Me cuesta trabajo. Pero cuando empezó esto, era una necesidad de comer pastel, pan, o sea, y se complicó. ¿Qué pasa? Resistencia a la insulina. Entonces tu cuerpo cambia. Tenemos que Totalmente, darnos la oportunidad de totalmente. ir reconociendo nuestro cuerpo, porque lo que no te funcionó antes o lo que antes te funcionaba, hoy no necesariamente tiene que funcionar. Entonces, hacer conciencia, como dices, de quién soy, dónde estoy, por qué me está pasando y dejar de Totalmente, flagelarte y de castigarte, porque es frustrante comer juguitos durante una semana y no bajar, o hacer ejercicio y no bajar. Pero cuando ya lo entiendes, dices, bueno, traigo un tema, lo tengo que ir alineando, y lo tengo que ir arreglando, abrazar este cuerpo, porque esto es lo que tenemos, y decir, claro, ¿cómo apoyo a mi máquina a hacerlo de mejor manera? ¿No? A volver totalmente, a trabajar de la manera que pueda, ¿no? Tratando que sea de la manera más perfecta posible. Pero al final es abrazándolo, entendiéndolo, conociéndolo y haciéndonos cargo de él, ¿no? Y es que esta constante movimiento, en eso vivimos en un constante movimiento, a final de cuentas, nada es para siempre, es un constante movimiento, así como nosotros maduramos profesionalmente, también nuestro cuerpo madura y de alguna manera exige cambios. Hay ocasiones en las que literal no te puedes levantar, ¿no? Que dices, no puedo levantarme, o sea, no quiero, no puedo, me quiero quedar aquí acostada porque estoy cansada. Y entonces hay que realmente reconocer en esa parte, porque bueno, a mí no me gusta decir más allá en otros temas que no sean
tanto como la ciencia lo explica, porque bueno, yo te invito también a que lo que yo te pueda decir, búscalo, googlealo, entérate. Y yo, por ejemplo, a mis antojos les digo que son mis peores enemigos o mis mejores amigos, porque mis antojos me van a decir justamente lo que a mi cuerpo le va a estar haciendo falta. Y en este proceso que es tan marcado como tú lo viste venir, en tu proceso en donde, no, justamente viene la menopausia, se presenta y entonces viene el cambio de tu cuerpo y en estos antojos, estos mendigos antojos que todos los podemos odiar porque son nuestros peores enemigos, resultan ser nuestros mejores amigos porque son aquellos que nos están indicando justo el cambio de tu cuerpo. Entonces, sí o sí, escucha tu cuerpo. No, y yo creo que mi cuerpo necesitaba azúcar, nada más que no la necesitaba en pastel, ¿no? O sea, la necesitaba en manzanas y que no soy de comer frutas hasta la fecha. Hoy como frutos rojos, igual por salud, pero En no creas fructosa, que me encanta, ¿no? O claro. sea, entonces Ujú. al final es que eliges, ¿no? O sea, tu cuerpo te lo está pidiendo, pero puedes hacerlo de manera sana O no, o no, o ¿no? antojable. Pues hoy te comprometo, Lore, te comprometo a que terminemos todos estos temas porque me encantaría, además que la conversación es deliciosa y me llevo mucho aprendizaje y la gente que nos sigue y lo ve seguramente también. Y pues te agradezco mucho y te comprometo para que tenerte pronto aquí para hablar de todos esos temas que nos Encantada. quedaron como tarea. Encantada, Cintia. La verdad es que es increíble, muy bonito. La verdad es el que sean tips así que nos puedan ir ayudando. Es un hilito conductor que lo vas jalando porque luego hay ocasiones en que no sabes. Y bueno, qué padre, aquí puedes saber, puedes ir dándote conocimiento como para ir enterándote y tú solita ir o solito ir viendo este, qué es lo que me interesa, qué es lo que puedo adaptar, si voy sintiendo cambios o no. Así que yo feliz, feliz, feliz de estar aquí de regreso. La verdad, muchas gracias. No, no, yo súper contenta, Lore, y esténse atentos porque próximamente seguro tendremos un curso con Lore que nos va a ayudar a conocer sobre nuestro cuerpo, sobre diferentes tips de alimentación y a preparar esto de la proteína y alimentos que son como súper sanos para nosotros, Sí, ¿no? con Tiene gusto. cursos súper interesantes a los cuales seguramente nos sumaremos y haremos cosas juntas. Entonces, bueno, yo obviamente como participante, digo porque va a ser seguramente de la mano de Café Coaching y del Centro Micelio, pero encantada y feliz. Lore, muchas gracias por Muchas estar hoy gracias, Cintia, de y de verdad. verdad, compartan, nos vemos a la próxima y no olviden hacer conciencia, tomar acción, frecuencia en excelencia. Café Coaching, Anel Fauquier, nos vemos la próxima.